Hola a todos, buenos días, tardes ya. Qué bonito suena cuando leen así el CV de uno. Parece como que sí, uno ha aprovechado bien el tiempo cuando lo leen así. Esta plática que les voy a dar es lo que les venía comentando uno de sus compañeros ahorita que veníamos caminando por acá. El tipo de estudios que yo tengo son, yo creo que con nuestras dos manos contamos el número de personas en México que nos dedicamos a estudiar este tipo de cosas. Realmente México como tal es un país que siempre nos hemos declarado como un país pacifista, como un país no intervencionista, ¿no? Y tenemos doctrinas como la doctrina Estrada, por ejemplo, que dictaminan que México es un país tranquilito, somos como Chabelo, somos el amigo de todos. Entonces, todo lo que tiene que ver con estudios bélicos, con estudios de guerra, cuestiones de defensa y demás, la verdad es que son temas que no son tanto del interés público ni de las prioridades de la agenda de este país. Entonces, por lo mismo no hay mucha gente que realmente se dedique a estudiar esto. La verdad es que también por eso, como a mí me interesó mucho estudiar esto, lo tuve que hacer fuera de México, porque realmente aquí en México era fuera de alguna escuela o academia militar, pues realmente no hay ningún lugar donde estudiar este tipo de cosas. Por eso fui a Estados Unidos a hacer mi licenciatura en Historia Militar y luego mi maestría en Estudios de Guerra en King's College London, en Inglaterra, en Londres. Pues es los únicos lugares, ¿no?, donde se pueden estudiar este tipo de cosas. Aquí lo interesante es que digo, como que entre broma y broma, pero la realidad es que, pues sí, personas con nosotros realmente solo tenemos trabajo cuando hay guerras. Entonces, es un poco desafortunada la situación, pero vaya, a mí me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y ver que les interese también a una audiencia tan joven, porque a veces creo que hoy más que nunca, y es un problema que incluso nosotros en el ámbito profesional estamos teniendo, la cantidad de información, no solo la cantidad de información, sino también las narrativas a veces opuestas que se ven en los medios cuando se desata un conflicto como este, provocan una confusión tremenda. Ya no sabemos como quién tiene la razón, quién está diciendo la verdad, a quién le vamos, por qué pasó esto. Esto es un problema que hace muchos años no se tenía, y les estoy hablando de hace 10 o 15, incluso 20 años, por ejemplo, en la guerra del Golfo Pérsico en el 1991. No existía el sistema, no existían las herramientas de comunicación como existen hoy en día, y entonces las narrativas eran mucho más sencillas, mucho más simples, como que todo el mundo entendía. No había tanta confusión como la hay hoy en día. Hoy prácticamente cualquiera puede agarrar su celular, hacer un video, grabar cualquier cosa, decir lo que sea, subirlo, y habrá quien le crea. Entonces, realmente tanta información a veces puede resultar contraproducente, y por eso es importante dos cosas. Una, sí acostumbrarse o hacerse el hábito de buscar información confiable, pero dos, y más importante, es aprender a desarrollar el pensamiento crítico para que, como dicen por ahí, para que no te cuenten, para que cuando ustedes lean algo, vean un video, escuchen una entrevista o lo que sea, sepan discernir a qué sí le creo y a qué no le creo. Y eso es parte de lo que voy a tratar de explicarles hoy en día, es mostrarles los orígenes del conflicto y las dinámicas del conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania, de una manera en que ustedes entiendan cuál es el trasfondo real del conflicto, y entonces con esa información ustedes puedan decidir, cuando lean noticias o cuando lean informes o vean entrevistas o lo que sea, ustedes mismos puedan determinar si esto se alinea con la realidad de las cosas o no. Y es que la realidad que yo les voy a enseñar hoy no está sujeta a la opinión de nadie, simplemente son hechos irrefutables, que podemos observar a veces de cuestiones como la geografía, que no cambian. La geografía, por ejemplo, es mucho de lo que dicta este conflicto. Ahorita van a ver cómo es que todo este conflicto, y realmente muchos de los conflictos en la historia, los pueden entender a través de la geografía. Y lo bonito de eso es que la geografía no le interesa la opinión de nadie. No importa si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué opinión tengan. Las dinámicas fundamentales del conflicto no cambian. Y cuando ustedes logren entender eso, es cuando entonces todas esas otras opiniones, narrativas, versiones que puedan dar los medios, ya las van a poder ver con otro ojo y las van a poder entender mucho mejor. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es, espero en unos 30, 40 minutos máximo, poderles exponer las dinámicas fundamentales del conflicto y cómo es que esto se desata. Y después de eso quiero dejar un buen tiempo para preguntas y respuestas, porque sé que tienen muchas preguntas. Voy a tratar muchas de las que me enviaron las traté de incluir ya en la presentación, pero bueno, si hay algunas otras preguntas o inquietudes que tengan, quiero dejar suficiente tiempo para eso, ¿no? Entonces, si podemos empezar.
Ahí se ve. Ok. Vamos a empezar ahí entonces. Y van a necesitar también de su ayuda para ver qué tanto saben de esto. ¿Alguien sabe qué es, o más bien qué era, la Unión Soviética? ¿Quién me puede decir así? Nomás grítenlo, aviéntenlo. ¿Qué era la Unión Soviética? ¿Una alianza entre países qué? Comunistas. Ok. Sí, más o menos. Eso es más el Pacto de Varsovia, es lo que era. La Unión Soviética es lo que hoy se conoce como Rusia. No en su totalidad, pero ahorita vamos a ver justamente eso. Porque todo este problema precisamente ocurre en ese momento en que la Unión Soviética cae en 1991 y se transforma en lo que hoy es Rusia. Esa transición es donde está el origen de todos estos problemas que están viendo hoy en día en Ucrania y en Europa Oriental y un poco también en el Cáucaso. El Cáucaso es esta región que está ahí entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Entonces, pero bueno, antes de entrar en la cuestión política y diplomática y demás, una vez más les quiero reiterar, este conflicto lo pueden entender a partir de la geografía. Literalmente este mapa les puede ayudar a entender por qué se están peleando hoy en día en Ucrania y por qué lo llevan haciendo desde el 2014 y por qué hay un broncón en toda esta zona del Cáucaso y de Europa Oriental. Y todo lo podemos deducir desde un mapa. Vamos a ver entonces, Rusia, ¿qué sabemos de Rusia? Rusia es el país, en cuestión de extensión territorial, es el país más grande del mundo, ¿no? Sin embargo, no es el más poblado. De hecho, por su extensión territorial y la gente que tiene es de los países menos densamente poblados del mundo. Es demasiado territorio y muy poquita gente. Y realmente la gran mayoría, como más del 95% de la gente, de los rusos, viven en Rusia occidental. Aquí, en San Petersburgo, Moscú, Volgogrado, que antes era Stalingrado, en fin. Arcángel, que también es esta región que está arriba. Casi todos los rusos viven en esta zona. Todo esto, prácticamente no hay nadie. Ahí no vive nadie, ahí no hay nada. Entonces, cuando hablamos de Rusia, realmente lo que importa es esto. Lo que está precisamente junto a lo que es Europa Oriental, ¿no? Ahí les va la deducción lógica para que puedan entender cómo surge esto. Ustedes imagínense un país, cualquier país. México, Estados Unidos, Rusia, Ucrania. ¿Cuál es una de las prioridades como el gobierno? Imagínense que ustedes son el presidente o el primer ministro o el gobierno, el gabinete, lo que sea. Usualmente, ¿cuál va a ser la prioridad más alta de su gobierno? ¿Qué es lo que más van a tratar de cuidar? El territorio. ¿Y cómo lo llamamos eso? ¿Qué estamos tratando de proteger? El territorio, la gente, ¿qué más? ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron por acá? La economía, exactamente. Todo eso, hay una palabra para todo eso que se llama la seguridad nacional. Ese es como el término que se utiliza, la seguridad nacional de un país. Cualquier país, si ustedes ven las prioridades de los países, seguridad nacional siempre es como en el top 3. Y es todo, es proteger nuestro territorio, proteger a nuestra gente, proteger nuestros intereses, nuestra economía, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, sabiendo que ese siempre es una prioridad de todos los países, proteger su seguridad nacional, la siguiente pregunta es, ¿cómo protegemos nuestra seguridad nacional? Y ahí viene lo interesante. Ahí es donde la geografía juega un rol. ¿Por qué? Porque para proteger la seguridad nacional hay varias maneras de hacerlo. La primera manera, ¿cuál creen que sea? ¿Cómo un país se puede defender basado en la geografía? Pensando en geografía nada más, ¿cómo se puede proteger un país? No teniendo enemigos de frontera. No teniendo enemigos en la frontera, ok. Pero eso es más como que políticamente, geográficamente, ¿cómo se puede defender un país? Manteniendo bien definidas las fronteras. ¿Manteniendo qué? Bien definidas las fronteras. Definir las fronteras e idealmente, ¿cuáles deben ser esas fronteras? Exactamente, barreras naturales. Esa es de las mejores maneras que cualquier país se puede defender, con barreras naturales. ¿Qué son barreras naturales? Montañas, mares, desiertos, terreno, por ejemplo, terreno pantanoso, fangoso, que es impasable, inhabitable, climas extremos, donde nadie puede habitar ahí. Todas esas son barreras naturales que da la geografía. Vamos a ver cuáles tiene Rusia. El tamaño de país que tiene Rusia, y una vez más recordando que lo importante está de este lado de Rusia, vamos a ver qué llega a tener. Aquí en el sur tiene las montañas que se llaman del Cáucaso. Estas son un montón de montañas y dan hacia Turquía.
Ok, acá está el Mar Negro, acá está el Mar Caspio. Este es el Ártico, que básicamente no, pues ahí no hay nada, todo es hielo. Por acá está el Báltico, el Mar del Norte, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene Rusia? Que sus ciudades más importantes, Moscú, San Petersburgo, Volgogrado, sus ciudades más importantes no tienen ninguna barrera natural que las proteja. Y esto es desde el siglo XVII, desde que Rusia se llamaba el Reino de Moscovia, desde que los vikingos, desde que los descendientes de vikingos llegaron a habitar esa zona, nunca ha tenido, o más bien, no tuvo durante muchos siglos barreras naturales. Aquí no hay nada. De hecho, aquí se llama, si ven aquí ya lo que dice European Plain, la planicie europea. La planicie europea es justamente lo que suena, es una planicie. Y una planicie es el peor lugar, no es una barrera natural, precisamente porque es plana. ¿Y qué significa que sea plana? Que es muy fácil transitar por ella. Absolutamente todas las invasiones que han llegado a Rusia, desde Napoleón, desde Pedro el Grande, desde Alemania, Hitler, todos los que han invadido Rusia lo han hecho por este camino, por la planicie europea. Todo esto. No hay nada, no hay barreras naturales. Las únicas que hay acá abajo son las montañas, los Cárpatos, que están un poquito al lado de Rumania, me parece. Aquí a lo de Rumania están los montes Cárpatos. Pero fuera de eso, todo esto, toda esta zona es planicie, no hay nada. Por ahí es donde siempre invaden a Rusia, siempre. Todos los que han invadido a Rusia lo han invadido por ese corredor. Entonces, ¿qué dice Rusia? Dice, bueno, yo necesito, para poderme defender, necesito expanderme hacia barreras naturales. Y entonces es cuando Rusia comenzó a expandirse igual. Desde el siglo XVII comenzó su expansión hacia todos lados. Su meta era llegar hasta ciertas barreras naturales que precisamente le sirvieran como defensa. Entonces ahí fue cuando Rusia se empezó a expandir hacia acá abajo hasta llegar al Cáucaso. Se empezó a expandir hacia acá, hacia el suroeste, hacia el suroeste hasta llegar a los montes Cárpatos. Y aquí, en el norte, bueno, ahorita vamos a llegar a eso, de este lado Rusia no se tenía que preocupar de nada. Básicamente solo se tenían que extender hasta los montes Urales. Entonces, si ven, ya se empieza a hacer como que un bolsillo de protección. Porque entonces aquí tenemos el Ártico, nos protege por el norte. Aquí nos protegen los montes Urales. Aquí, Asia Central, todo eso es desierto, es impasable, ahí no hay nada, no hay nadie, entonces el desierto es seguro. Aquí ya nos protegen las montañas del Cáucaso, aquí nos protegen los Cárpatos. La única zona que nunca pudo proteger Rusia, digamos, era precisamente la planicie europea. Por esto, Rusia no se tiene que preocupar absolutamente de nada. Siberia es tierra de nadie, ahí no hay nada, ahí no vive nadie, y es imposible que alguien vaya a tratar de invadir por ahí. No solo por la extensión del territorio, sino porque es terreno completamente inhospitable. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón estaba determinando en qué frente iban a combatir, su primera opción era invadir Rusia, porque pues está más cerca, Japón está aquí. Una de las opciones era invadir Rusia, pero cuando se dieron cuenta del reto logístico que iba a ser atravesar Siberia, dijeron, no, muchas gracias, mejor nos vamos a pelear con los americanos en el Pacífico. Entonces, Rusia no se tiene que preocupar de nada por este lado. Lo único que se tiene que preocupar es la planicie europea. ¿Qué pasa? Como no hay barreras naturales, porque es una planicie, y esa planicie llega hasta Francia. Si ustedes siguen este caminito, pasa por Polonia, Alemania, Bélgica, Holanda y llega hasta Francia. Es una planicie que ocupa todo el continente europeo. Entonces ahí es donde entra la segunda forma de proteger tus fronteras. Una, como ya dijeron, son las barreras naturales. La segunda, ¿cuál creen que sea? Por ahí la dijeron allá atrás, pero para repetirla. ¿Cuál es la segunda manera? Creo que lo dijiste tú. ¿La puedes repetir? No tener a tus enemigos en la frontera. ¿Y cómo le podemos hacer para que nuestros enemigos no sean nuestros vecinos? No, porque pues de todas formas vas a tenerlos en la frontera. ¿Cómo le haces para poner distancia entre tu frontera y la de tus enemigos? ¿Cómo haces para poner distancia entre ellos? ¿Alianzas? ¿Qué tipo de alianzas? ¿Cómo? No te escuché. Tratados. ¿Ok? ¿Qué clase de tratados? Más o menos. Es un concepto que en relaciones internacionales se llaman estados
estados satélites se pueden llamar, yo creo que es como la mejor manera de traducirlo. Estados satélites que lo podemos pensar como colchoncitos, son como un escudo, un colchoncito. Entonces imagínense, aquí está Rusia, ¿no? Y por ejemplo acá está Alemania, que Alemania ya después de la Segunda Guerra Mundial pues es parte de la Unión Europea, es parte de la OTAN, ya es prooccidental, ya el nazismo se quedó atrás, ¿no? ¿Qué pasa? Todos los países que están, de hecho le podemos pasar a la que sigue, creo que ahí se va a ver mejor en ese mapa. Ahí se ve mejor, miren. Aquí está Rusia, ¿no? Este es un mapa de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Aquí tenemos Alemania y todo esto, todo lo que está en azul es básicamente Occidente, la OTAN. La Unión Europea, la OTAN es todo lo que es Occidente, lo que está en rojo es, como decían por allá, el bloque comunista, ¿no? El Pacto de Varsovia. Todos estos territorios que están entre ellos, como dijeron por allá, es una manera de poner distancia entre nosotros y nuestros enemigos. Entonces, ¿cuál es la idea? Si Rusia, digamos, en este caso, se hace aliado de todos estos países que están entre tus fronteras y la de tus enemigos, entonces si tu enemigo te quiere invadir, primero tiene que pasar por todos ellos. Entonces actúan como una suerte de escudo, como una suerte de colchoncito. Antes de que lleguen a tus fronteras, primero tienen que pasar por las fronteras de todos tus amigos. ¿Sí me entienden? Esos son los que se llaman estados satélite. Y esa es la segunda manera de proteger sus fronteras y eso es exactamente lo que hizo la Unión Soviética y la OTAN desde que terminó la Guerra Fría. Bueno, desde la Guerra Fría lo hicieron, pero sobre todo se exacerbó después de que terminó la Guerra Fría. Eso es exactamente lo que tratan de hacer y esa es exactamente la razón por la que Ucrania ahorita están peleando por ella. Ahorita lo van a ver en otro mapa. Lo que quiero que vean aquí es, originalmente, durante la Guerra Fría, así es como se veía el mapa, ¿no? Entonces, todos estos países que ven aquí en rojo, algunos todavía existen, Bulgaria, Rumania, Polonia, todavía existen, ¿no? Pero hay otros que ya no existen, por ejemplo, Yugoslavia ya no existe, Checoslovaquia ya no existe, Alemania ya se unificó, antes había una Alemania occidental y una Alemania oriental, hoy ya se unificaron, Hungría todavía existe, pero lo que quiero que vean es los colores. Originalmente, durante los 40, 50 años que duró la Guerra Fría, todos estos países pertenecían a la Unión Soviética, es decir, tenían influencia soviética, eran pro-soviéticos, si lo quieren ver así, prorrusos. ¿Qué países? Bulgaria, Rumania, Hungría, República Checa, Polonia, etc. Y aquí está metido Ucrania. Ucrania todavía no existía como país, pero la población sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí le podemos pasar a la que sigue. Este es el mapa, ¿no? Aquí ya se ve Ucrania. Y esta línea blanca es lo que se le conocía como la famosa cortina de hierro. ¿Cuál era la cortina de hierro? Fue un término simplemente que se utilizó para describir, digamos que de la cortina para Occidente eran los aliados, digamos, el mundo democrático libre, y de la cortina hacia Oriente era el bloque comunista. Por eso se le llamaba la cortina de hierro, ¿no? Pero bueno, así se veían las cosas durante la Guerra Fría. La que sigue, por favor. Y aquí es donde se puso interesante la cosa. Este era el mapa en 1990, cuando cae la Unión Soviética, justo cuando va a caer la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética en 1991 y se deshace, Rusia como tal, las fronteras de Rusia se regresan, se retractan. Si antes sus fronteras llegaban hasta Alemania y Polonia y República Checa, cuando cayó la Unión Soviética, todos esos estados, digamos, se echaron para atrás, perdió un montón de sus territorios. Si ven aquí, comparen este mapa con este y vean cómo todos estos que están en rojo en 1990, para el 2009 ya no son rojos y de hecho ya varios son azules. ¿Qué pasó? Que cuando cayó la Unión Soviética y fue un colapso total político, económico, militar, social, etc., lo que terminó pasando es que la OTAN, ¿alguien sabe qué es la OTAN? Antes de confundirlos, ¿quién me puede decir qué es la OTAN? Organización del Tratado del Atlántico Norte, ajá. ¿Y qué es? ¿Pero qué es? Exactamente, la OTAN es una alianza militar. Es la alianza militar más grande y poderosa en la historia de la humanidad. Obviamente quien liderea la OTAN es Estados Unidos. Hay muchos miembros, creo que ya para hoy son 30 miembros, creo, pero el líder sigue siendo Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cae la Unión Soviética, ¿qué dice la OTAN? Dice, nuestros enemigos eternos, con los que llevamos 50 años peleándonos,
ahora están débiles. Porque cayó, o sea, colapsó por completo la Unión Soviética. Ahora están débiles, ahora no pueden pelear. Ahora es cuando podemos ganar territorio que antes no habíamos podido ganar porque todavía nos estaban plantando resistencia. Entonces, cuando cae la Unión Soviética en 1991, acá lo podemos ver en el mapa que está en la derecha, lo que empezó a hacer la OTAN fue expandirse hacia el oriente. Empezó a meter miembros y miembros y miembros a la OTAN, empezó a admitirlos como miembros de la OTAN. ¿Qué países? Pues todos los que en este mapa, si ven, alguna vez fueron países de la Unión Soviética, ahora la OTAN los empezó a absorber dentro de la alianza. Polonia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Rumania, Bulgaria, etcétera, etcétera, y los países del Báltico, Estonia, Latvia, Lituania, etcétera. Todos estos los empezó a meter como miembros de la OTAN. Y Rusia no podía hacer absolutamente nada. No tenía la fuerza para pelear, no tenía las alianzas para resistirse, no podía hacer nada. Estaba indefenso porque había colapsado precisamente. No pudo hacer nada, simplemente se quedó viendo cómo los territorios que alguna vez, que durante décadas fueron de la Unión Soviética, de repente ahora eran de la OTAN y no pudo hacer nada. Y obviamente eso pues no solo creó resentimiento en Rusia, pero en realidad empezó a ser un riesgo de seguridad nacional. ¿Por qué? ¿Por qué eso empezó a ser un riesgo de seguridad nacional, lo que hablamos hace rato? Porque entre más países estén al lado de la frontera de Rusia y la OTAN, más, por así decirlo, probabilidad hay de que ganen la guerra contra Rusia. Porque si Rusia se intenta salir para acá, todos los de la OTAN van a sacar para acá. Ajá. Y no hay como manera de que... Exactamente. Eso fue lo que terminó pasando. Todos esos colchoncitos que habíamos dicho, todas esas naciones que servían como escudo, como colchón, desaparecieron. Las perdió por completo. Y entonces pasa lo que decían por allá. Ahora sí tienes al enemigo en tu frontera. Todos esos países que estaban sirviendo como colchoncito, ya te los quitaron y se fueron de su lado. Ahora son sus colchoncitos, ya no los tuyos. Y ahí es cuando nace el riesgo de seguridad nacional. Por eso perder todos estos países de Europa Oriental es un riesgo de seguridad nacional gigantesco para Rusia. Porque es el único, como ya lo vimos en el mapa, es la única zona que no tiene protegida por barreras naturales y donde su única defensa era esos países que pudieran servir como escudo y como colchoncito. Y la OTAN se los quitó todos después de la caída de la Unión Soviética. Casi todos. Solo hay dos que no le quitó. Belarus y Ucrania. Pasamos al que sigue, porfa. Otra vez, otro, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esos dos son los únicos que no le quitó, Belarus y Ucrania. ¿Qué pasa? Justamente como lo explicaban acá, aquí a lo mejor alcanza a ver la imagen, han jugado el juego ese de la cuerda, donde hay dos equipos y uno jala para un lado y el otro para el otro y tratan de agarrar el listón o la bandera que está en medio. Por eso lo puse aquí. Es un juego de la cuerda, la que está haciendo Rusia con la OTAN, con Occidente, y el premio es Ucrania. ¿Por qué el premio es Ucrania? Porque si Ucrania se une a la OTAN y a la Unión Europea, ahora sí tienes a la alianza enemiga literal pegada contigo. Ahora sí la tienes pegada. Ahorita le quedan esos dos colchoncitos a Rusia, Belarus y Ucrania. Son los únicos dos que le quedan. Si Ucrania se une a la OTAN, se acabaron los colchoncitos. Ahora sí, literalmente, la OTAN va a estar en las puertas de Rusia. Y si en algún momento hay una invasión o algo, literal ya no tienen que cruzar nada, ya están ahí. Y entonces, si Ucrania se vuelve miembro de la OTAN, pueden poner bases militares en la OTAN, pueden tener fuerzas armadas en la OTAN, hacer ejercicios militares en la OTAN, desplegar misiles de corto, medio y largo alcance en Ucrania. En fin, es un riesgo gigantesco para Rusia que la OTAN absorba Ucrania. Y eso fue exactamente lo que pasó durante la primera década de este siglo. Ucrania, ¿le puedes dar la que sigue, por favor? Ahí mero. Si se acuerdan del mapita que les enseñé de la Unión Soviética, el problema que tiene Ucrania es un problema étnico. La mitad de Ucrania, imagínense que ustedes dividen a Ucrania en dos, lo partimos por la mitad. La parte oriental, la que está pegada a Rusia, lógicamente son más prorrusos. De hecho, mucha de la gente que vive en estas zonas, en lo que se llama Donetsk y Luhansk, son rusos. Son como rusos atrapados en Ucrania. Hablan ruso, tienen familiares rusos, tienen
linaje ruso. Básicamente se sienten rusos, pero están viviendo en Ucrania. Y obviamente son más prorrusos y se identifican más con Rusia que con Europa. La parte occidental de Ucrania, la otra mitad, es totalmente lo contrario. Se consideran más europeos, quieren vínculos más cercanos con Occidente, quieren volverse miembros de la OTAN, miembros de la Unión Europea, quieren acercarse más a Occidente y alejarse de Rusia. Entonces ahí es donde estuvo el problema, porque entonces tienes la mitad de un país que quiere unirse a Occidente y la otra mitad que quiere permanecer con Rusia. Y eso fue lo que desató los problemas, principalmente, si se acuerdan a lo mejor, en 2014, hace ya 8 años, Rusia invadió Crimea. Esta no es la primera vez que invaden Ucrania. En 2014 invadió Crimea. Crimea es esta zona, esta península, digamos, que está aquí, y Rusia la invadió en 2014. Fue una operación muy diferente, no fue una invasión como la que están viendo ahorita, fue una invasión, en estrategia militar lo llamamos que fue una invasión híbrida, es decir, no fue una invasión abierta de gran escala como la que está sucediendo ahorita, fue más que nada con operaciones encubiertas, fue más como una operación de propaganda, fue con unidades no identificadas, o sea, fue una operación muy diferente, pero el punto es que al final de unos cuantos meses, Rusia se había adueñado de Crimea y no habían disparado ni un solo balazo. ¿Por qué se apoderó de Crimea? Porque Crimea... ¿Por qué se apoderó de Crimea? Porque en Crimea aquí está un puerto que se llama Sebastopol y es el único puerto, es el puerto donde está la flota del Mar Negro de Rusia. ¿Le puedo regresar a la primeritita, al mapa grande de Rusia? Nada más porque quiero que vean una cosa más, otra. Ahí, ahí les va el otro problema. Ya vimos los problemas que tiene Rusia por el mar, por tierra, pero ahora también quiero que vean los problemas que tiene por mar. Aquí está el Mar Negro, y aquí ya no alcanza a salir, pero aquí está el Mar Mediterráneo. ¿Alguien sabe cómo se llama este paso, el que va del Mar Negro al Mar Mediterráneo? ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama el Estrecho de los Dardanelos. Es un pasito, hay dos. Uno es el Bósforo y otro es el Estrecho de los Dardanelos. Y literal es un pasito, así es como el Canal de Panamá, imagínense, es un pasillo chiquito que es el que lleva del Mar Negro al Mar Mediterráneo. ¿Cuál es el problema para Rusia? Que el Bósforo y el Estrecho de los Dardanelos lo controla Turquía. ¿Y Turquía es un miembro de quién? De la OTAN. Entonces, si Turquía decide cerrar el Bósforo, la flota del Mar Negro no tiene a dónde ir. Ahora vámonos acá arriba, al Mar Báltico. Aquí en San Petersburgo es un puerto, también tiene la flota del Mar Báltico Rusia. Obviamente el Ártico no cuenta porque todo eso es hielo y ahí no hay nada. Pero si quisieran salir hacia el Mar del Norte y hacia el Atlántico, tienen que pasar por este estrecho. Y este es el estrecho de Dinamarca. ¿Y Dinamarca es un miembro de quién? De la OTAN. Si Dinamarca le cierra el estrecho, no tiene a dónde ir la flota. Se queda atrapada aquí en el Mar Báltico. Vamos al Pacífico. En el Pacífico, Rusia solo tiene un puerto que se llama Vladivostok, que está por aquí. Y es donde tiene... ¿Cuál es el problema de Vladivostok? Que es un puerto, no es un puerto de lo que llamamos puertos de agua caliente. ¿Qué significa eso? Que hay épocas del año donde se congela. Se congela el puerto, se congela toda esa zona y pues es innavegable, no sirve de nada el puerto, está completamente inoperable porque se congela. Entonces es un puerto inútil durante muchos meses del año. Entonces si lo ven, Rusia tampoco tiene ninguna salida al mar, está rodeada o por la OTAN o simplemente por el clima. Por eso la geografía es tan importante. Puedo regresar al mapa más para adelante, uno atrasito. Ese mero. Entonces, ¿qué pasa? Vean este mapa. Ya vimos que por mar no hay para dónde hacerse. ¿Y qué es lo que vemos este mapa? Este es Rusia, aquí la que está en blanco. ¿Qué es lo que está haciendo la OTAN con Rusia? Nada más vean este mapita. ¿Qué está haciendo? La está rodeando por completo. La está sofocando país a país. Cada país que agrega a la OTAN es apretarle más el nudo a Rusia.
Le están dejando sin espacio prácticamente. Ya todos los países, digo, Finlandia, por ejemplo, que está acá arriba, Finlandia no es miembro de la OTAN, pero también ya lo están considerando, digamos. Pero ya en el Báltico, en Europa Oriental, en el Cáucaso y en Asia Menor, todos ya son países de la OTAN. Rusia está completamente rodeada. Por eso Ucrania es una zona de conflicto. Porque Rusia, y en este caso Vladimir Putin, no se puede dar el lujo de perder Ucrania. Si pierde Ucrania, como ha perdido todos, como Rusia ha perdido todos los otros países que alguna vez fueron parte de la Unión Soviética, si pierde Ucrania, van a terminar de rodear Rusia. Ahora sí que termina el rodeo de Rusia y entonces ahora sí la seguridad nacional de Rusia es un volado. Ya no se podrían defender con tanta facilidad como si todavía mantuvieran el control de Ucrania. Y por eso es un país, es una región por la cual Rusia está dispuesta a pelear. Y es la razón por la que la invadió en 2014 y una vez más es la razón por la que la está invadiendo ahorita en 2022. La que sigue, porfa. Otra más. Ahí está. Y aquí es donde quiero que hagan una diferencia. Cuando ocurre una invasión como esta, muchas veces preguntan, bueno, ¿por qué está invadiendo Rusia? En cualquier conflicto militar casi siempre hay una excusa y la razón real. Casi en todo siempre hay una excusa de por qué estamos invadiendo y la razón real. ¿Cuál es la excusa de por qué Rusia invadió Ucrania? ¿Cuál es la excusa que se ha manejado? ¿Mande? Expandirse, no. Exactamente. Una vez más, esta población que les platiqué hace ratito, la mitad de Ucrania que es prorrusa y que se identifican más con Rusia, obviamente estos se la pasan peleándose con los ucranianos, porque pues no se llevan bien. Unos son prorrusos y los otros son prooccidentales, entonces todo el tiempo se la pasan peleando y mucha de esta población empezó, digamos que a quejarse de que las fuerzas armadas ucranianas estaban violentándolos, los querían desplazar, los querían correr, o sea, como que había mucha tensión. Y entonces fueron estas poblaciones, que son mayoritariamente rusas, fueron las que le empezaron a pedir ayuda a Putin de que por favor viniera a ayudarlos. Y entonces para Putin fue como la excusa perfecta para intervenir en Ucrania. Dice, no, yo nada más vengo a defender a esta gente, porque son rusos, quieren pertenecer a Rusia y me están pidiendo ayuda porque los están violentando, están abusando de ellos, están teniendo conflictos, etcétera, etcétera. Yo nada más estoy entrando para proteger a estas poblaciones y a estas etnias rusas que están viviendo en Ucrania. Esa fue la excusa. ¿Cuál es el problema de eso? Que si tú como país, si tú eres Vladimir Putin y nada más quieres proteger a estas etnias, la pregunta es, ¿por qué eso requiere una invasión militar multifrontal de gran escala a todo el país? Ese es el problema. Porque si realmente la misión solamente fuera rescatar y salvaguardar a estas personas, basta con una operación de rescate, una operación de ayuda humanitaria, una operación de protección local solo en estas zonas. Simplemente te limitas a proteger estas zonas, a sacar a la gente de ahí y hasta ahí. ¿Por qué requiere que invadas todo un país si realmente solo quieres proteger a estas personas? Por eso les digo, siempre hay una excusa y siempre hay una causa, una razón real. Un segundito. ¿Cuál es la razón real? Justamente la que ya les expliqué. Lo que Rusia quiere es que Ucrania no se una a Occidente. ¿Y por qué le preocupa eso? Porque Ucrania, Kiev, la capital, está digamos que en la mitad que es prooccidental. Y desde el creo que en 2017, después en 2012 y después en 2015, ya van varias veces que el gobierno ucraniano ha solicitado unirse a la Unión Europea y ha mostrado interés en unirse a la OTAN. De hecho, creo que no me acuerdo si fue en 2007 o 2012, Ucrania se volvió socio de la OTAN, no miembro, socio de la OTAN. Entonces, pero ese es como que el primer paso a convertirse en miembro. Entonces ahí fue cuando Rusia empezó a ver las banderas rojas, porque dijo, oye, estos cuates de Ucrania ya se están queriendo unir a Occidente, ya están siendo socios de la OTAN, se quieren meter a la Unión Europea y el gobierno está pidiendo que tengan vínculos más cercanos con Occidente. Si eso pasa y yo pierdo Ucrania, es un riesgo de seguridad nacional que no me puedo permitir.
Y por eso está dispuesto a invadir el país. Y entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón real? Es justamente esa. Tratar de convertir a Ucrania, si no en un estado satélite, que les digo que sea como colchoncito, por lo menos que sea un estado neutral, que no sea ni prorruso ni prooccidental, que sea así como Suiza, digamos, así como que el amigo de todos, ¿no? Que seamos neutrales. Eso es lo que él quiere. ¿Y cómo vas a hacer eso? Tienes que tirar al gobierno que está actualmente, porque el gobierno actual, el gobierno de Zelensky, pues también es un gobierno prooccidental. Por eso es que requiere una invasión de todo el país y no nada más unas cuantas operaciones de rescate aquí en Oriente. La idea es, si no como tal, derrocar el gobierno, pero hacer un cambio de gobierno, idealmente pacíficamente, pero como estamos viendo no está funcionando así. Pero lo que Putin quiere al final es asegurarse que Ucrania no se va a unir a Occidente y que no se va a unir a la OTAN. Si tiene que poner a un títere en el gobierno, pues lo va a poner. Si tiene que ocupar Ucrania, la va a ocupar. Lo que tenga que hacer, pero la misión es garantizar que Ucrania no se va a unir a Occidente, porque eso es un riesgo de seguridad nacional que él no se puede permitir. Y esa es la razón de todo este conflicto. Y así es como la geografía, con ver un mapa y estudiar un mapa, se pueden entender todos estos conflictos. Y les digo, y esto no cambia, esa dinámica nunca va a cambiar. Y realmente, o sea, si me preguntan, o sea, Ucrania está en una posición terrible, porque es un juego de la cuerda. Y entonces ahorita que Ucrania es más prooccidental, Rusia empieza a jalar hacia su lado, es como, no, regrésamela para acá. Pero ¿qué va a pasar? Si regresa a la esfera de influencia rusa, ahora Occidente va a decir, no, échala para acá. Y entonces otra vez Occidente va a tratar de influenciar y meterse en Ucrania. Y si lo logra, otra vez Rusia va a empezar a jalar para allá. No. Entonces, Ucrania está como que en la peor posición geográfica que puede estar, porque está en medio de dos bloques, de dos superpotencias. Bueno, Rusia como tal no es una superpotencia, pero está en medio de dos bloques cuyos intereses dependen de ese país. Aquí la única diferencia, y con esto cierro esta primera parte, la única diferencia aquí es que Ucrania es más valiosa para Rusia que para Occidente. Y por eso Rusia está dispuesta a lanzar una invasión militar y a arriesgar una guerra con Occidente por este territorio. Para Occidente no es tan valioso. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínense, Estados Unidos, ¿no? Que es el líder de la OTAN. Ucrania como tal no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. O sea, incluso si Rusia llegara a controlar Ucrania, eso no representa absolutamente ningún riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Estados Unidos está del otro lado del mundo. No les afecta en absolutamente nada. Obviamente tiene repercusiones políticas, económicas, con los compromisos con la alianza, con la OTAN. Pero como tal, a la seguridad de Estados Unidos, Ucrania no significa absolutamente nada. Pero para Rusia no. Para Rusia, Ucrania es la puerta para entrar por toda su parte del sur. Y no solo eso, si ustedes miran esta zona del Cáucaso, es la zona industrial más importante de Rusia. Ahí es donde están los fosos petroleros. Toda esta zona que da hacia Asia Central es donde está toda la industria petrolera de Rusia. ¿Y qué la protege? Ucrania. Ucrania es el acceso de Europa hacia esa zona de Asia Central. Si Ucrania cae a manos de Occidente, el centro de gravedad económico de Rusia estaría completamente expuesto a Occidente. Entonces Ucrania significa mucho más para Rusia que para Occidente y por eso están dispuestos a sacrificar más por ella que lo que está Occidente. Y por eso precisamente pasa que ven como que, pues es que, ¿por qué no hace nada Occidente? ¿Por qué la OTAN no hace nada? ¿Por qué no se meten a ayudar? ¿Por qué no se meten a defender? ¿Por qué no pelean contra los rusos? Porque no es tan importante como lo es para Rusia. Ucrania es mucho más importante para Rusia que para Occidente y por lo tanto están dispuestos a sacrificar más por ella que el resto de Europa y Norteamérica, ¿no? Entonces, después a la que sigue, nada más a ver si no había una... Bueno, este es nada más un mapa de cómo va la invasión. Este es el mapa de ayer. Este es el mapa de cómo va la invasión hasta el día de ayer. Esto ya son más operaciones militares que, si les interesa puedo hablar de ellas, pero es nada más para que se den una idea de cómo va hasta el día de ayer, cómo va el avance de la invasión. Lo importante es que Kiev sigue en manos de Ucrania. Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande, también sigue en manos de Ucrania. Y estas zonas, que son las prorrusas, obviamente fueron las primeras que cayeron, pero ahorita ya lo que está tratando de hacer Rusia es precisamente desde Crimea. Como Crimea ahora ya le pertenecía a Rusia, desde 2014 que la tomó, pudo lanzar una invasión también desde el sur.
Y entonces lo que están tratando de hacer militarmente es un movimiento de pinza. Estas tropas suben por el sur, estas entran por Rusia y están tratando de rodear. Aquí es donde el ejército ucraniano tiene a la mayoría de sus fuerzas defendiendo la zona oriental. Lo que tratan de hacer es rodearlos con las tropas que están entrando por aquí, las que están subiendo por Crimea, rodear a las fuerzas ucranianas y entonces ahora sí rodear Kiev por todos lados, por el norte, por el sur, por este, oeste, por todos lados. Pero bueno, eso ya son operaciones militares como tal que están ejecutando, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto del conflicto, así es como llegamos a esto, esa es la razón por la cual está sucediendo todo esto y cuáles son los intereses de ambos lados, ¿no? Creo que como tal eso sería lo más importante. Les digo, igual traigo más gráficos, traigo más infografías que les pueden servir, pero yo creo que conforme vayan haciendo preguntas pueden ir saliendo y si no ahorita las voy atendiendo. Pero bueno, eso es lo inicial como para que entiendan cuál es el contexto del conflicto y cómo y por qué se dio esta invasión. Entonces, bueno, vamos a dejarla ahí. ¿Qué preguntas tienen? A ver, por allá tenían la mano desde hace rato. Primero que nada, cuando Ucrania se independizó de Rusia, supuestamente firmaron algo que decía que no se iba a meter a la OTAN. ¿Es lo mismo? Entonces, Claro. Hace poco escribí un artículo en el Heraldo de México precisamente haciendo esa crítica. Haciendo la crítica de que, por eso les digo que es bien importante que conozcan los hechos que son irrefutables y que no están sujetos a la opinión de nadie. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver las noticias, las narrativas aquí en Occidente, obviamente todo es apoyo para Ucrania, viva Ucrania, Rusia son los malos del cuento, y entonces todo es como que vilificar a Rusia y convertir a Occidente o a Ucrania como la víctima, y entonces pobres ucranianos y qué malvados los rusos. Esa es como la narrativa, ¿no? Pero cuando se ponen realmente a rascarle la historia de este conflicto, todo lo que les acabo de explicar, hay muchas instancias donde nos damos cuenta que Occidente, y la OTAN en específico, no es ningún santito. Y uno de ellos es ese, precisamente. No solo el de Ucrania. También, por ejemplo, una de las cosas que uno de los acuerdos que se hicieron en algún momento fue una promesa de que Ucrania, obviamente, se acuerdan, por ejemplo, todos han escuchado la historia de Chernóbil, ¿no? Ucrania es una zona donde hay muchas plantas nucleares y, de hecho, mucho del arsenal nuclear de Rusia está en Ucrania. Y también algo del arsenal nuclear de Occidente estaba en Ucrania, perdón. Entonces, hubo en algún momento, no me acuerdo qué año fue en el 2006 o 2007, creo, que precisamente Occidente, o más bien, fue algo como que no fue como que un acuerdo como tal, no fue como que un tratado o un acuerdo que se haya firmado, pero se llegó al entendimiento de que la OTAN, una vez que se había extendido, ¿puede regresar un par de diapositivas? Una más. Bueno, otra más. Ahí. Lo que la OTAN prometió es que no se va a seguir expandiendo hacia Oriente. O hacia Ucrania y Belarus, por ejemplo. Prometió que no se iba a seguir extendiendo. Y Rusia hizo otras concesiones y dijo, bueno, ya nos dieron su palabra de que no se iban a seguir expandiendo. ¿Y qué pasó? Se siguieron expandiendo. Realmente rompieron ese acuerdo. No era como tal un tratado, pero ese acuerdo mutuo, digamos, en buena fe y en aras de cooperación, lo rompió la OTAN. Se siguió expandiendo, se siguieron metiendo y siguieron ahorcando y sofocando a Rusia país a país a país, ¿no? Entonces, sí es importante, por eso les digo, sí es importante que ustedes tengan este entendimiento de que en conflictos como este, pues, no hay inocentes. No es como que Rusia son los malos y Occidente son los buenos y Ucrania son las víctimas. Todos tienen hasta cierto punto alguna responsabilidad en el conflicto y como alguien que quiera verlo de manera crítica, tienes que conocer las dos caras de la moneda para poder realmente hacer un juicio correcto y no nada más escuchar y dejarte llevar por las opiniones que vayas leyendo, como les digo, en el bombardeo de información que traemos encima, ¿no? Pero sí, exactamente, eso fue lo que pasó. Hubo una promesa en algún momento, igual en 2015, después de la invasión de Crimea, se firmaron los acuerdos de Minsk, que supuestamente era un tratado de cese al fuego. Todos se lo pasaron por el arco del triunfo. Nadie lo obedeció. Entonces, bueno, también es donde dices, pues, tampoco estamos
también hay que ser más lentos en tirar juicios y en tirar juicios de valor y culpa, porque realmente aquí todos tienen un cachito de responsabilidad, ¿no? Entonces sí, digo, buena pregunta. ¿Qué más? A ver, por acá. Invadir Rusia, invadir Ucrania tampoco es una excusa del todo, porque en Ucrania hubo una guerra civil entre prorrusos y prooccidentales. Ajá, el Maidán. El presidente o el dirigente que salió era prorruso y los americanos, con el apoyo de los lados prooccidentales, respaldado por América, pusieron un golpe de Estado y pusieron un dirigente prooccidental que es este señor, este líder americano que Ajá. no es un buen dirigente. Ajá, sí, exactamente. Ese fue el Maidán, fue la rebelión del Maidán, creo que se llama. Pero es un ejemplo de exactamente lo mismo. O sea, es que Occidente fue lo que hizo. Precisamente Occidente fue como, pongamos un gobierno pro-occidental. O pongamos, más que pongamos es, busquemos el tipo de líderes o apoyemos al tipo de líderes que van a ser más pro-occidentales, que van a buscar lazos más cercanos con Occidente, porque eso obviamente le conviene a Occidente, a la Unión Europea, a la OTAN y todos. Pero entonces por eso volvemos a lo mismo. No podemos hacernos de la vista gorda de que nada más es Rusia queriéndose pasar de listo e invadiendo un país más chiquito que obviamente militarmente no se compara con Rusia, ¿no? Le puedes adelantar, de hecho por ahí tengo un par de gráficas más, otra ahí, esa mera. Esta es comparación de las Fuerzas Armadas de Rusia y Ucrania. O sea, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Simplemente en el personal, ¿no? O sea, el personal activo, Rusia tiene 900,000 efectivos, Ucrania tiene 209,000. Pero las reservas, Rusia tiene como 2 millones, Ucrania tiene como 900,000. Artillería, 7,500 contra 2,040. Vehículos acorazados, aquí entran tanques, vehículos de transporte, todo lo que sea blindado, 30,000 contra 12,300. Tanques, 12,400 contra 2,500. Helicópteros de ataque, 544 contra 34. Y jets de combate, 1,511 contra 98. Y además el presupuesto militar, 61.7 mil millones de dólares contra 5.900 mil millones de dólares. De Ucrania. O sea, no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Entonces, cuando alguien ve esto, precisamente es como que no, pues esto es hacer bullying. O sea, es un gigantón que está metiéndose con el niño chiquito. Y sí, hasta cierto punto sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, no se trata nada más como de ver esto y decir, pues es que son unos pasados de lanza esos rusos. Hay que ver el trasfondo de por qué está pasando esto. Y como ya dijeron 2 ejemplos aquí, hay culpa de los 2 lados. A ver, ¿y por qué? Sí, o sea, cuando el presidente de Estados Unidos, los ataques y todo eso, ¿por qué no Rusia quita al presidente y hace unas elecciones justas? Porque pues un presidente normal no se pelearía contra Rusia, se Ucrania. ¿Un presidente normal no se pelearía con Rusia? ¿Presidente qué, ucraniano? No, un presidente que sea ucraniano, que no esté así como comprado para ser de Estados Unidos. Ajá. ¿Pero cuál es tu idea? ¿Que por qué no Rusia quita al presidente y ya? Pues es lo que están tratando de hacer, precisamente. Es exactamente lo que están tratando de hacer. Digo, obviamente no sabemos cómo Putin tenga en mente hacer ese cambio de gobierno, no sabemos si es... Digo, creo que hasta el otro día que chequeé llevan como 3 o 4 intentos de asesinato del presidente, de Zelensky. Ya van como 3 o 4 intentos de asesinato. Pero no sabemos, solo él sabe, solo Putin sabe cómo pretende hacer ese cambio de gobierno. A lo mejor es golpe de Estado, a lo mejor es precisamente asesinar al presidente, o a lo mejor es tomar la ciudad y forzar a la rendición del gobierno de Ucrania y entonces imponer otro gobierno. En fin, o sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero aquí lo importante es que no es tan fácil como nada más entramos. Es que en realidad esa era la narrativa al inicio de la guerra. Cuando uno ve esto como analista militar, cuando tú ves esto, o sea, tú nada más lo ves y dices, o sea, Rusia va a tomar Ucrania en 2-3 días. Y llevamos ya casi 3 semanas y no han podido tomar las ciudades principales y la capital sigue en pie, sigue en manos de los ucranianos. Originalmente la idea era esa, era
es lo que en estrategia militar se llama una operación de decapitación. Es decapitar el gobierno para poner uno nuevo. Y originalmente esa era la intención de la operación, era una operación de decapitación. Y la idea era meterse a Kiev, tomar el gobierno, derrocar a Zelensky de la manera que fuera. Y la idea es que eso lo iban a poder hacer en cuestión de días por la enorme supremacía militar que tenía Rusia. Pero llevamos 3 semanas y la aguja se ha movido muy poquito. Entonces, en la guerra hay un término en estrategia militar que se llama bueno, son dos, uno que se llama la fricción y otro que se llama la neblina de guerra. Y eso quiere decir que básicamente en la guerra casi todo es impredecible. Es muy poco lo que realmente puedes predecir, es muy poco lo que realmente puedes controlar. Y casi es muy raro que un plan vaya a salir tal y como lo planeaste. Siempre va a terminar saliendo algo, va a terminar saliendo mal. Es la naturaleza de la guerra. Es un evento tan caótico, tan impredecible, tan complejo, que es casi imposible realmente predecir o guiar que salga exactamente de acuerdo al plan. Y eso es lo que le está pasando a Rusia. Muchas cosas no están saliendo como las habían previsto o planeado. Y pues por eso estamos aquí 3 semanas después y no ha habido el avance que se esperaba que hubiera habido por parte de Rusia, ¿no? ¿Qué más por acá? Mencionaste que cuando se cayó la Unión Soviética, quedaron 2 países. ¿Qué pasa con el otro? O sea, geográficamente no es también importante o porque tampoco se pelean por él. O sea, Belarus. ajá. Belarus. ¿Le podemos regresar al mapita de otro más? ¿Otro más? Ahí, a ese mero. No, el otro, ahí. Belarus. Belarus no se están peleando, digamos, como tal. Digo, también Belarus, digamos, que está en el mismo problema que Ucrania, geográficamente hablando. La diferencia es que Belarus como tal, ahí sí es más prorruso, digamos. Belarus sí es más prorruso, sigue, digamos, que bajo la esfera rusa o exesfera soviética, si lo quieren ver así. Entonces, digamos que este sigue siendo todavía como un colchoncito para Rusia, que todavía sigue funcionando. Hasta donde realmente Occidente significativamente no ha tratado todavía de anexar Belarus como lo ha tratado de hacer con Ucrania. Como que Occidente no se ha metido todavía en Belarus o todavía no ha tratado no le ha dado la misma atención a Belarus que a Ucrania en tratar de influenciarlo para que se una a Occidente. Entonces por eso como que ahí no hay mucho de qué pelearse. O sea, como que está muy bien definido que ellos son más pro Rusia y son más aliados de Rusia, entonces como que ahí no hay tanto conflicto. Realmente el problema con Ucrania es que la mitad del país jala para un lado y la mitad para el otro. Y unos quieren ser parte de Occidente y los otros quieren ser parte de Rusia. Y entonces esa división interna es realmente lo que hace que Ucrania esté en esta situación. Belarus es más como que prorrusa y entonces por eso no hay como que tanto conflicto ahí. Digo, obviamente a la OTAN le encantaría tener Belarus también, porque literal... Porque imagínate, o sea, teniendo Belarus y Ucrania como por parte de la OTAN, o sea, Rusia ya literal se fregó. O sea, están desde el Báltico hasta el Cáucaso totalmente rodeada por la OTAN. Ya no hay barreras naturales, ya no hay países colchoncito, ya no hay absolutamente nada, literal el enemigo está en tu puerta. Entonces, sí, obviamente a la OTAN le encantaría tener Belarus, pero eso ahorita se ve más complicado porque sigue siendo más prorrusa. Ucrania era mucho más factible, porque tenías ahí mucho apoyo local que quería ser parte de Occidente. Entonces, por eso digamos que era el blanco lógico para tratar de meter a la alianza, ¿no? ¿Qué más? No sé, Constanza, si tengas algunas de las preguntas ahí de las que me mandaste. Algunas ahí de las que... Digo, ya... Platiqué algunas, pero había más preguntas ahí que igual y quieran aventarlas. ¿Cómo afecta este conflicto a México? ¿Cómo afecta este conflicto a México? Creo que me habían puesto 2 preguntas de esas. Una es, me habían puesto que cómo afecta a México y 2, que si la guerra puede llegar a México. La respuesta a la segunda es no. Si esta guerra llega a México... ya de todas formas no hay nada que pelear, o sea, si llegamos al punto donde esta guerra llega a México es porque probablemente ya no queda nada del resto del mundo. Entonces, yo no me preocuparía por eso. ¿Cómo afectaría realmente a México? Yo creo que a México lo va a afectar de la misma manera que va a afectar a todos los otros países, digamos que no están directamente involucrados en el conflicto, y pues es el impacto económico.
digo, ya lo estamos viendo, gasolina y gas se van para el cielo. O sea, los costos se van para arriba. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la principal actividad económica de Rusia? El gas. ¿Puedes dar la que sigue, porfa? Creo que por ahí traigo una gráfica. Para adelante, otra más, otra. Ahí mero. 30.3% de la economía rusa es petróleo crudo, 16.3% es petróleo refinado y 6.46% es gas petróleo. Y estos son carbón. Entonces 30 más 16 son 46, 52, 56, 57, entre 57 y 58% de la economía rusa es petróleo y gas. Y obviamente Rusia, por la cercanía geográfica, es de los principales exportadores de petróleo y gas hacia Europa. Entonces, ¿qué pasa si de repente con las sanciones económicas, por ejemplo, bloquean a Rusia de seguir comercializando y exportando su gas y su petróleo? Lo que termina pasando es que oferta y demanda. Mientras menos demanda hay, mientras menos oferta hay, más sube el precio. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que está pasando. Entonces, y eso le va a pegar a todo el mundo. Y a México, pues ya lo estamos viendo. Y el precio de la gasolina ya está como en 23 o 24 pesos, creo. Y va a seguir subiendo. Entonces, eso por un lado, el impacto económico. Y en los mercados, o sea, creo que también los mercados, porque también usualmente, digo, esto no es exclusivo este conflicto, pero en general los mercados capitales, o sea, los mercados de la bolsa mexicana, por ejemplo, los mercados de capitales y de valores, no responden bien a las guerras. ¿Por qué? Porque son épocas de mucha incertidumbre, son épocas de mucho riesgo, entonces los inversionistas suelen no invertir, más bien guardan su dinero, protegen su dinero. No van a tomar riesgos, porque toda inversión es un riesgo, no van a tomar riesgos en un momento de tanta incertidumbre y de tanta volatilidad y de tanto riesgo. Entonces eso también a veces estanca un poco los mercados y pues es impacto económico global. Que eso es algo interesante, algo por lo menos que a nosotros, o sea, como analistas militares, algo que sí nos ha sorprendido mucho es que creo que esta es la primera guerra en la historia donde el poder económico está sobrepasando el poder militar. Y esto es algo que nunca antes se había visto en esta escala, donde realmente el dólar estadounidense se está utilizando como un arma. Y está resultando más efectiva que incluso que las bombas, que las armas que explotan. Y es algo que realmente no habíamos visto. Y en parte es por la conectividad económica que existe tanto hoy en día, la interdependencia económica y la globalización económica, que todo, o sea, dependemos tanto de todos, unos con otros, que el poder económico realmente, por lo menos hasta lo que hemos visto ahorita, está siendo más efectivo que el poder militar. Y específicamente el de Estados Unidos, o el del dólar. ¿Por qué el del dólar? ¿Alguien sabe por qué el dólar? ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto poder económico? Digo, independientemente de que sea obviamente la economía más grande del mundo, pero ¿por qué tiene tanto poder económico? No tanto dinero como tal, sino tanto poder económico. ¿Qué tiene el dólar que lo hace tan poderoso? ¿Mande? ¿El respaldo qué? No como tal. Antes lo respaldaba el oro, pero ya desde los 70 se quitó la reserva de oro. ¿Lleva la moneda mundial? Exactamente. El dólar es la moneda referencia mundial, digamos. Casi, digo, no todas, pero muchas de las transacciones, la gran mayoría de las transacciones internacionales se hacen en dólares. Entonces, si tú no tienes dólares, no puedes participar en el mercado internacional. Muchos contratos nadie te los va a firmar. Nadie te va a firmar un contrato si no lo firman en dólares. No van a llegar los chinos y dame una inversión multibillonaria en yenes. Nadie te lo va a firmar. ¿Por qué? Porque la moneda de reserva o de circulación mundial principal es el dólar. ¿Y por qué es el dólar? Porque Estados Unidos, al ser la superpotencia global, garantiza la estabilidad de la moneda. Al ser el país más poderoso, se asume que es el país más estable. Y entonces por eso la moneda de ese país es la moneda más estable.
y por eso el dólar se utiliza para la gran mayoría de las transacciones internacionales. Y si tu país no tiene dólares, no puedes ir al mercado a comprar. En el chat, Ajá. los que están en línea te preguntan, ¿a usted le parece que la posición del gobierno mexicano es la más adecuada en este conflicto? No sé si la más adecuada, pero es la más congruente. ¿Por qué? Porque básicamente lo que dijo el presidente cuando se juntaron con los ministros de Ucrania aquí en México, y Ucrania como tal, la embajada pidió apoyo humanitario y pidió armas. Le pidió al gobierno mexicano que enviara armas, que enviara suministros, apoyo humanitario, municiones, chalecos, antibalas, cascos, etc. Lo que dijo el presidente fue, no, México va a dar ayuda humanitaria, toda la que quieran. Y de hecho México es de los países que tenemos los mejores sistemas de ayuda humanitaria, es el famoso plan DN3. Tenemos uno de los mejores sistemas y modelos de ayuda humanitaria y de rescate de desastres naturales. Es buenísimo, el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas mexicanas son muy buenas en ese aspecto. Entonces dijo, ayuda humanitaria toda la que quieran, pero no vamos a mandar armas. No vamos a mandar armas, no vamos a dar ningún apoyo militar como tal. Y la razón que dio es lo que les decía hace rato al inicio, lo de la doctrina Estrada. La doctrina Estrada básicamente es una doctrina donde México se postula, la postura exterior de México es que somos un país no intervencionista y pacifista. Es decir, que nosotros no vamos a pelearnos con absolutamente nadie. Y no vamos a tomar partido con nadie, no vamos a involucrarnos en ningún conflicto militar, salvo que sea en defensa propia, obviamente. Pero la postura es México siempre va a ser un país pacifista que no se va a involucrar en ningún conflicto militar. Y el presidente lo único que está haciendo es continuar con esa postura y con esa tradición que viene como desde los años 50, ¿no? O por ahí, o más, creo que desde antes. Y esa es la postura realmente. Entonces, es la mejor, digo, como siempre, o sea, se imagina, ¿no? O sea, como siempre, una cosa es lo que se dice oficialmente, pero todos sabemos de alguna manera la retórica. ¿Por qué? Porque aunque México diga, no, pues obviamente no vamos a mandar armas, no vamos a involucrarnos directamente en el conflicto, pero sabemos que simplemente por estar al lado de Estados Unidos y por básicamente ser parte del mundo occidental, sabemos que que México hasta cierto punto, obviamente si se trata de tomar bandos, pues va a tomar el bando occidental. Pero una cosa es que eso se asuma y otra es que abiertamente se empiece a participar en ello. Y eso es algo que siempre se ha sabido. O sea, México, como decía Porfirio Díaz, ¿no? O sea, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. O sea, tener a Estados Unidos al lado es una bendición y una maldición para México. O sea, es de las dos cosas, ¿no? Pero realmente lo que está haciendo es ser consistente con la misma postura diplomática que México ha tenido por décadas. La última vez que México estuvo en un conflicto como tal fue la Segunda Guerra Mundial. Fue la una vez que oficialmente estuvo en guerra. Sí hubo por ahí algunos conflictos con Guatemala, hubo ahí un par de eventos en Centroamérica, pero como tal en guerra, la última vez que México estuvo en guerra fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando mandamos a los 300 pilotos del Escuadrón 201 al Pacífico, a las Filipinas. Esa fue la última vez. Desde ese entonces México su postura siempre ha sido, como les digo, somos Chabelo, somos amigos de todos, nosotros no nos peleamos con nadie, somos pacifistas y por lo tanto no vamos a mandar armas. Entonces, pues están siendo consistentes con esa postura, ¿no? ¿Qué más? ¿Va a afectar a México de alguna forma? Ya lo contestamos. ¿Cómo este conflicto afecta a los demás países y por qué Venezuela está aliada con Rusia? Esta yo creo que ustedes la pueden contestar. ¿Por qué Venezuela está aliada con Rusia? Bueno, petróleo, pero ¿por qué más? ¿Qué? Comunismo. Rusia era comunista. Rusia, ¿mande? Hoy en día Rusia ya no es comunista. No, pero es un legado, bueno, vamos a verlo así. No es comunista. El comunismo puro como tal, el comunismo de la Unión Soviética, sí, ese como tal ya no existe. Bueno, lo podemos ver hasta cierto punto, pero es que ya, por ejemplo, si vemos China se puede, ya es una mezcla, es un comunismo capitalista. Es una cosa ahí medio extraña, pero es un comunismo capitalista. Como tal, el comunismo puro, digamos el marxismo, si lo queremos ver así en su forma más pura, sí, ya no lo es. Pero eso no puede borrar 70 años o 100 años de comunismo y de ideología. Y si vemos Latinoamérica, no solo Venezuela, Cuba,
digo, Cuba con los Castro, pues obviamente fueron súper cercanos a la Unión Soviética, Bolivia, Venezuela, obviamente. Por eso Venezuela de alguna manera está aliada, digamos, con Rusia, por la tradición que hay, por los vínculos que hay tradicionalmente con Rusia y con pues, lo que era la ex Unión Soviética, ¿no? De hecho, ahorita está sucediendo, digo, esto ya tiene unos días que no le doy seguimiento a ese conflicto, pero hay un conflicto parecido entre Colombia y Venezuela ahorita, donde precisamente Venezuela está ocupando ciertos territorios en la frontera con Colombia. Colombia obviamente es un país occidental, pro Estados Unidos, pro occidental, Venezuela es pro ruso, y entonces esto es como una repetición de la Guerra Fría, los famosos conflictos satélite, los conflictos proxy, donde tienes a dos países, donde Rusia y Estados Unidos están peleando, pero no directamente, sino a través de países que son que se alinean con una o con otra ideología. Entonces, en lugar de que Rusia se pelee directamente con Estados Unidos, se pelea Venezuela con Colombia. Venezuela representando a Rusia, Colombia representando a Estados Unidos, y eso fue la historia de toda la Guerra Fría, ¿no? Les digo, ya no le he dado seguimiento a ese conflicto, pero hasta la última vez que chequé, seguían ocupando. Hay unos territorios que se están disputando ahí en la frontera oriental de Colombia y se los seguían disputando ahí. Venezuela estaba ocupando algunos de esos territorios y en fin, otro drama ahí diplomático en Sudamérica, ¿no? Pero bueno, esa es la razón. ¿Qué más decía? ¿Qué otras preguntas había? ¿Acá tenían otras? Ajá. A ver. Échamela. ¿Qué pasaría si muere Putin o el que comenzó el conflicto? ¿Qué pasaría si muere Putin o el que comenzó el conflicto? Es una buena pregunta. ¿Qué pasaría? Digo, es imposible de saber. Lo que pasaría, lo más probable, yo creo, es que depende quién sea. Depende quién, bueno, como todo. Si se muere alguien como Putin, queda un vacío de poder. Y a la naturaleza no le gustan los vacíos. Siempre que hay un vacío, va a haber quien busque llenarlo. La pregunta va a ser quién va a tomar su lugar. La verdad, yo no estoy muy versado en la política interior rusa. No sé quiénes son los candidatos, no sé quiénes son como que los otros posibles candidatos a tomar el puesto de Putin. La verdad, no los conozco. No sigo la política interna de Rusia tan cerca. Pero esa sería la primera cuestión. ¿Quién es el que lo va a sustituir? ¿Quién tomaría el lugar de Putin? Y lo que yo creo es que sí buscaría hasta cierto punto algún tipo de reconciliación. Porque en muchas de las narrativas, y de hecho esto también se ha visto mucho, digo, aquí en Occidente a lo mejor no vemos tanto esa propaganda, pero muchos han pintado esto como que es la guerra de Putin, no como tal de Rusia. Obviamente, como él es el mandatario, pues es el líder de las Fuerzas Armadas y pues hay que obedecerlo, porque hay una jerarquía de autoridad. Pero muchas veces se ha pintado como que realmente esto es un conflicto de Putin, y ahí les va por qué. Podemos regresarme al mapita de Ucrania. Una vez más, vamos a dejar que la geografía nos ilumine. Arriba. A cualquier mapa ahí de ese mero. Sí, ahí. Cuando Putin subió al poder en 1999, ya había caído la Unión Soviética y la nueva Federación Rusa apenas estaba recuperando. O sea, imagínense, después de la catástrofe de cuando cayó la Unión Soviética, obviamente la nueva Federación Rusa estaba muy débil, económicamente estaban muy mal, y Putin lo que hizo, pues sobre todo durante sus primeros 10 años de mandato, ponle desde 1999 hasta el 2010, fue un reformador económico tremendo. Subió los precios del petróleo por los cielos, aumentó el ingreso per cápita de la población rusa, mejoró mucho los servicios en Rusia, y su aprobación, o sea, digamos que la popularidad de Putin estaba por los cielos. Entonces realmente ayudó mucho a reconstruir Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Y entonces Putin era muy aclamado por haber sido ese gran reformador económico que ayudó a levantar otra vez a Rusia después de haber caído como cayó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que a partir del 2010, más o menos, la economía rusa se empezó a estancar. Y ese crecimiento tan grande que tuvo como por 10 años, cada vez empezó a bajar y se estancó. Y entonces ahora Putin
cuando las cosas van bien, cuando todo va marchando bien, es muy fácil justificar tu permanencia en el poder. Porque pues obviamente si nos va bien con este cuate, pues hay que seguir con este cuate. Cuando la cosa empieza a no ir tan bien, es cuando empiezan a hacer preguntas. Y entonces cuando la economía rusa se estanca, todos empiezan a preguntarse, ¿queremos seguir con Putin o vamos buscándonos a alguien más? Porque este ya, como que ya dio lo que tenía que dar. Y obviamente para un régimen como el de Putin, que quiere perpetrarse y que quiere mantenerse en el poder, donde ya pues muchos prácticamente lo categorizan como una dictadura, lo que está buscando es, lo que buscó a partir de ese entonces fue cambiar como que su imagen. Y entonces se transformó, en lugar de ser el reformador económico, ahora su nueva imagen, su nueva personalidad, digamos, ahora era ser el defensor de la patria. ¿El defensor ante quién? Ante Occidente. Estos malvados occidentales que con sus garras se quieren meter hasta nuestro patio y nos quieren quitar esto y están violentando a nuestros hermanos rusos y están siendo una amenaza para nuestra madre patria, bla, bla, bla. O sea, toda esa retórica nacionalista fue la que empezó a utilizar Putin. Y entonces él se empezó a pintar como el defensor de Rusia ante las amenazas de Occidente. Y entonces eso, en la opinión popular, pues lo volvió otra vez muy popular, porque dijo, pues aquí tenemos un líder que nos está defendiendo, entonces que siga en el poder. ¿Qué pasa? Que políticamente hablando, que Ucrania también se vuelva occidental, a pesar de los riesgos militares y de seguridad nacional que ya les expliqué, políticamente también es un riesgo para Putin. ¿Por qué? Imagínense esto nada más. Ucrania se vuelve occidental, se vuelve con gobierno democrático, capitalista, se mete a la Unión Europea, empieza a comerciar con toda Europa. Eso se va a volver un país extremadamente próspero. El capitalismo, con todas las fallas y todos los problemas que tiene, es el sistema económico que más enriquece a los países. No hay punto de comparación. Ningún otro sistema enriquece tanto a los países como el sistema capitalista y de libre mercado, a pesar de todos los problemas que tiene. Entonces, imagínense, y con todo lo que viene, ¿no? Libertad de expresión y derechos y todo lo que viene con el paquete de ser un país occidental y liberal, ¿no? ¿Qué pasa? Si sucede eso en Ucrania, ¿qué creen que va a pasar con todos estos rusos que viven aquí en la frontera? ¿Qué van a empezar a decir? Se van a enojar aún más, ¿Por qué? porque ahora son parte de Europa. Bueno, del occidente. No, los rusos, no los ucranianos. Los rusos que vivan en la frontera con Ucrania, con esta nueva Ucrania que les estoy pintando, todos los rusos que vivan aquí en la frontera, ¿qué van a empezar a pensar? Van a empezar a ver Ucrania y van a decir, oye, como que les está yendo muy bien. Antes estaban igual de fregados que nosotros, pero ahora velos. Les va muy bien, tienen buenos sueldos, mejor calidad de vida, más derechos. Pues como que ese sistema está mejor que el nuestro. ¿Y de quién es culpa? Del presidente. Es como contaminación ideológica. Es como que el término, es contaminación ideológica. Porque si entonces tus vecinos les empieza a ir muy bien, a toda esta gente van a empezar a cuestionar si un gobierno como el de Ucrania no sería mejor que el que tienen con Putin. Y eso es un riesgo político para él. Es un riesgo que podría hacer que perdiera la popularidad y perpetrar su gobierno. Entonces, otra razón por la que también se argumenta que quiere quitar esa amenaza de Ucrania, porque también puede representar una amenaza directa para él, para su gobierno, para su aceptación doméstica y su popularidad local. Y pues sí, la verdad es que es un argumento que hace bastante sentido. Y hasta cierto punto lo mismo. Si Putin, para él poder seguir justificando que es el defensor de la patria, ¿necesita qué? ¿Qué necesitas para poder ser el defensor de algo? ¿Qué necesitas? Enemigos. Si no, ¿de quién te vas a defender? Entonces también por eso a veces se dice, bueno, es que esta es la guerra de Putin. Simplemente está buscando enemigos porque mientras él siga teniendo con quién pelear, puede seguir diciendo que es el defensor de la patria y seguir justificando su mandato. Entonces, ¿qué tan cierto es uno? ¿Qué tan cierto es otro? Yo creo que es una mezcla de todo. Y por eso es un problema tan complicado.
porque es un problema geográfico, es un problema político, es un problema militar, o sea, es un conflicto muy complejo. Pero bueno, ya les estoy dando como que varios de las avenidas y de los canales a través de los cuales se está desarrollando para que, les digo, tengan una visión más amplia y sobre todo más crítica y puedan realmente ver las dos caras de la moneda y poder leer qué es lo que está sucediendo sin necesidad de que siempre tengan que depender de un periodista o de un analista que les haga el análisis por ustedes, sino que ustedes ya entendiendo las bases del conflicto, cuando suceda algo, ya ustedes son capaces de interpretarlo. Si esto fue bueno, si fue malo, para quién fue bueno, para quién fue malo, qué puede pasar con esto. Ya ustedes se vuelven sus propios analistas porque entienden el conflicto y ya no tienen nada más que confiar ciegamente o exclusivamente en lo que leen o en lo que escuchan. Ya ustedes mismos pueden hacer su análisis entendiendo las dinámicas y los fundamentos del conflicto. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos de tiempo? No sé cuánto tiempo más tenemos o ya... ¿Una más? A ver, una más. De hecho, vi una pregunta muy interesante que decía la de octavo B. ¿En qué crees que vaya a terminar? O sea, usted nos dijiste que eventualmente las guerras eran muy imperialistas y que no podías determinar al 100%. Ajá. ¿En qué crees que pueda terminar? ¿En qué creo que va a terminar? Lo más probable... Bueno, les voy a decir lo que creo que es lo más probable y después por qué puede que no sea lo más probable. Lo más probable es que eventualmente probablemente en cuestión de semanas, no sabemos, Rusia termine ya sea lo que pase primero, que termine tomando Kiev y Kharkiv y las ciudades principales y básicamente termine, pues ahora sí que ocupando el país, o que creo que más bien es lo que va a pasar porque ya desde ayer el presidente Zelensky empezó ya digamos que a hacer algunas concesiones. Lo que Rusia está pidiendo diplomáticamente es que Ucrania retire todas las intenciones de unirse a la OTAN, o sea, que ya no busque ser miembro de la OTAN y que se mantenga o que se convierta en un país neutral. Esas son como las dos peticiones principales que está haciendo Rusia, que Ucrania se vuelva neutral y que retire o que se deshaga de todas las intenciones de unirse a la OTAN. Y creo que, no sé si fue en la mañana, bueno, yo lo leí en la mañana, pero creo que fue ayer que dio no sé si fue una conferencia o un anuncio. Zelensky precisamente retiró la petición de unirse a la OTAN y como que dijo que ya no van a buscar unirse a la OTAN. Entonces, hasta cierto punto a lo mejor va a terminar por ahí la cosa, donde van a terminar cediendo, llegando a un acuerdo mutuo. Así es como podría terminar este conflicto. Más bien, así es como podría terminar esta guerra, más no el conflicto. Porque eso es como ponerle un curita a la herida. Es como que ya le pusimos un curita, ya no está sangrando, ya le paramos, pero el problema sigue ahí. El problema sigue existiendo porque, como les enseñé hace rato en el mapa, Ucrania no se va a mover de ningún lado, ¿no? El país no se va a mover de lugar. La dinámica va a seguir siendo la misma. Va a haber una parte de Ucrania que va a tener mayoritariamente población rusa, va a haber otra parte que está más cerca a Occidente, que quiere seguirse uniendo a Occidente, y entonces como que bueno, pues lo único que estamos haciendo es comprando tiempo a que vuelva a explotar algo aquí. Yo creo que eso es lo más probable que pase y lo más probable que como termine este conflicto. Digo, lo ideal sería pues que sí fuera por esa vía diplomática, donde Ucrania finalmente llegue a ceder llegue a hacer algún tipo de concesión a Rusia para que haya un cese al fuego y Rusia pueda retirar las tropas, pero si no, pues probablemente Rusia siga insistiendo hasta tomar las ciudades y básicamente hacer que el gobierno capitule. Y probablemente ahí terminaría el conflicto. Por ahí había otra pregunta de que, bueno, ¿qué pasa si toman Ucrania? ¿Se va a seguir invadiendo otros países? No, es muy improbable. No solo porque los demás países que están junto a Ucrania ya son de la OTAN y bajo el artículo 5 de la OTAN. ¿Cuál es el artículo 5 de la OTAN? Es defensa colectiva. El ataque a un miembro es un ataque a todos los miembros. Entonces, si ustedes atacan un país de la OTAN, se considera como un ataque a los 30 países de la OTAN y los 30 tienen la obligación de ir a defender ese país. Por eso no te puedes nada más como que ir metiendo a donde quieras, porque meterte con uno es meterte con todos. Entonces, por eso es muy improbable que tomando Ucrania se quiera seguir con otros países, porque ya todos los países son de la OTAN. Pero agarrando Ucrania ya obtuvo lo que quiso,
Claro. Geográficamente, ¿no? Entonces también... Geopolíticamente ya obtuvo lo que quiso. Y geográficamente entonces tampoco le conviene, digo, ya. Bueno, pero es que acuérdate, lo que él está pidiendo es que Ucrania se vuelva neutral, no prorrusa. Quieren que sea neutral. Pero si termina siendo prorrusa también le conviene. De que A Rusia, si se termina pues, se va quedando de su lado, también le conviene de todas formas, ¿no? a Rusia. Ajá. Sí, claro. A Rusia. Sí, claro. Sí, o sea, aquí realmente la que las tiene de ganar es Rusia. Es quien las tiene de ganar. Pero vaya, es lo que les digo. O sea, esto es como que la línea lógica y es como muy probablemente se desenvuelvan los hechos. Pero del dicho al hecho, no, o sea, quién sabe qué vaya a pasar. Porque de hecho muchos de los analistas, una de las cosas que la retórica más común de los analistas militares antes de la invasión es que Rusia no se iba a atrever a invadir. ¿Y por qué no se iba a atrever a invadir? Digo, por varias razones. Pero la más lógica era, si tú vas a invadir otro país, lo último que haces es avisarle que lo vas a invadir. ¿Por qué? Porque una de las mejores maneras de tener éxito militar es tomar por sorpresa al enemigo. Lo agarras completamente por sorpresa, completamente no preparado para tu invasión, y es una de las mejores maneras de tener éxito militar. Y aquí lo que hizo Putin durante meses fue estarles avisando que los iban a invadir. Poco a poco fue militarizando la frontera, fue poniendo un montón de tropas, empezó a darle ultimátum a Occidente, o sea, les estuvo avisando y avisando y avisando y avisando. Entonces uno como analista dices, es que eso es un bluff. Es un bluff lo que está haciendo, realmente no va a invadir, porque si realmente quisieras invadir, no le avisas. Y eso fue lo que muchos reportaron, y a la mera hora terminó invadiendo. Y esa es la dinámica de la estrategia, ya con esto cierro. Esa es la dinámica de la estrategia. A veces el camino más improbable es justo el que termina pasando, precisamente porque es improbable. Y como es improbable, nadie se lo espera. Entonces, a veces lo menos probable es exactamente la mejor idea, porque nadie se lo está esperando, precisamente porque es improbable. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Pero es una paradoja, o sea, es la lógica paradójica y, bueno, eso ya son otro tipo de temas. Pero bueno, eso básicamente. Pues ya, creo que se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias.